Hermano, Dios me les bendiga. Le damos gracias al Señor también por la manita de Úrsula, amén. Por las devociones y la oración. Recuerda que al final vamos a orar por las peticiones y vamos a cantar otro himno más para que el Señor siga proveyendo obreros. De hecho, el tema del estudio, Jesús prepara sus discípulos. Amén. Y eso es lo que vamos a estar abundando de manera un poquito más breve, ¿verdad? En esta noche, para que podamos ir al tema como tal. Así que no cierren su Biblia. Primeramente vamos a estar en Mateo 10 y vamos a estar en otros versos bíblicos adicionales. Pero para ir, ¿verdad?, por la palabra del Señor, pues es importante que no cierre su Biblia. Recuerde que aunque los estudios que estamos siguiendo tienen una guía, ¿verdad?, como un bosquejo, que es el libro verde que veo que algunos de ustedes tienen por ahí. Recuerde que lo más importante es que usted abunde en estos versos bíblicos en la Biblia misma. Porque muchas tienen los folletos, ¿verdad? Los libros tienen las citas bíblicas, pero es importante que usted siempre vea el contexto. Amén. No solamente los versos, sino antes y después de los versos, hay otros versos más que proveen el contexto de la palabra que estamos leyendo. ¿Para qué? ¿Por qué digo esto? Porque ellos proveen entonces, el contexto provee el entendimiento más completo del verso que hemos leído. Usted recuerda que a veces hemos bromeado, ¿verdad?, sobre el asunto de si fuéramos solamente a considerar versos sueltos. De momento usted busca en la Biblia y ve que dice Judas se ahorcó. Y después dice, pues voy a buscar el otro verso. Ve tú y haz lo mismo. Hay otro que dice así también. Dice, pues voy a buscar el otro más así. Lo busca. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, ¿qué tienen que ver esos tres versos entre ellos? Nada. Son versos separados de diferentes cosas. Él te dice, sí, yo sé, ese debe hazlo pronto, fue lo que el Señor Jesús le dijo a Judas. Cuando Judas lo iba a declarar, o sea, a traicionar delante de los fariseos y de los ancianos. Así que, por eso es que es importante ver el contexto, ¿verdad? Si consideráramos esos tres versos sueltos, cualquiera puede decir, la palabra del Señor nos dice que nos ahorquemos, pero no está diciendo que nos ahorquemos, para que el contexto es importante. ¿Está bien? Pues esa es la instrucción. Así que es importante que siempre vaya a la Biblia y considere el consejo completo. La manita de Úrsula estaba diciendo, pues mira, de los versos que hoy estuvimos leyendo en Colosenses, pues ella leyó Colosenses completo. Cuando tengamos el tiempo, dice, porque así podemos entender todo lo que el consejo de la Biblia nos quiere decir. Amén. El tema de hoy, hermano, dentro del tema completo de El Camino, de la serie Unidos en Jesús, Jesús prepara sus discípulos. Amén. No hay nada mejor que estar preparado. Usted va a tomar un examen, peor sentimiento del mundo, si es que a usted le importa el resultado, es ir a un examen sin verse preparado. Muchas veces, ¿verdad?, yo no sueño casi, pero muchas veces cuando a veces tenía una pesadilla, estaba soñando que yo me había matriculado en una clase de universidad y nunca había ido en el semestre. Y el día que iba a ir era el examen, eran de dos exámenes. Un examen, el midterm, iba a ir y yo no sabía ni el tema. Entonces yo decía, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y cogí el examen y no sabía nada. Y después se despertaba uno, porque uno es responsable, uno espera, ¿verdad?, hacer las cosas bien. Pero ese es el peor de los sentimientos, no sentirse preparado. Ahora, el Señor Jesús, ¿ven?, cuando nos salva para que seamos sus obreros, sus siervos, sus esclavos. La palabra siervo en aspecto griego, en la Biblia, cuando dice siervo, la palabra doulos es esclavo. Es el más bajo de los esclavos. Ese era el título que Pablo, el apóstol, se adjudicaba. Pablo, esclavo de Jesucristo. Amén. Porque él siempre quería agradar al Señor que le salvó y dio su vida por él en todas las cosas. Él mismo en sus cartas escribe y da evidencia de que el Señor mismo le enseñó estas cosas. Allá en Corintios, él va y le certifica a los corintios, y en el libro de los Hechos también dice, cuando yo conocí al Señor, ¿verdad?, el Señor mismo me enseñó. Amén. ¿Cómo nos enseña el Señor? A través de su Santo Espíritu. Amén. A través de su palabra escrita. Entre las dos cosas, el Señor lo usa para enseñarnos las cosas que Él quiere que aprendamos. Y también nos enseña aquellas cosas que Él quiere que desaprendamos.
que aprendimos, en algún momento aprendimos mal. Amén. Al estar en la vida antes de venir a Cristo Jesús. Así que él mismo testifica de que el Señor le ministraba estas cosas para que él pudiera aprender. Pablo, si usted mira bien el contexto, y usted va sumando los años desde que él se convirtió a Cristo hasta que él empezó a predicar y a ministrar a Cristo, pasaron 14 años. Pero no quiere decir que usted, ¿verdad?, tiene que pasar 14 años o más o menos después de convertirse para testificar de Cristo. Lo que quiero ilustrar es que Pablo mismo tuvo que prepararse. Claro, el ministerio de Pablo, siendo apóstol, ¿verdad?, el Señor tenía para él un tiempo específico y tenía un ministerio específico. Pero como quiera, hay que estar preparado. ¿Amén? Acá, en el contexto, yo me acuerdo cuando muchacho joven, dentro del grupo de jóvenes, la iglesia donde perseverábamos, pues muchas veces nos invitaban a diferentes iglesias para que los visitáramos. Recuerdo que en alguna de esas iglesias, en una ocasión, hace muchos años ya, para el 84, 85, si más o menos sabe, va sacando cuenta cuánto tiempo hace de eso, me acuerdo que fuimos a unas cuantas iglesias corridas, y entonces el tema era siempre, mire, usted no pierde el tiempo, mire como decían, usted no pierde el tiempo preparándose mucho en la palabra, porque el Señor dijo, abre tu boca que yo la llenaré. Y yo decía, pero es que eso no es el contexto, ahí ve el asunto del contexto. El Señor, sin embargo, nos manda escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el Señor Jesús. Pero la parte donde ellos citaban que abre tu boca que yo la llenaré, era cuando el Señor llamó a Ezequiel y dijo, mira, hijo de hombre, no tengas miedo, porque las palabras que yo te voy a decir son las que tú vas a hablar. O sea, yo voy a llenar tu boca. Pero eso es referente a la profecía, es referente a ser el portavoz de lo que Dios iba a decir al pueblo. Ese ministerio de profeta. El profeta no es necesariamente predecir el futuro. El profeta es, dice, el Señor dice esto. El Señor dice esto otro. A eso es lo que se refería. Todos los profetas son así. El profeta que se inventa las cosas no es un profeta, es un cuentista. Pero el profeta es el que, no hay trabajo más fácil, ministerio más fácil que el del profeta, ¿verdad? A ver, ministerio más sencillo, más puro, más transparente, el del profeta. Lo que dice el Señor, yo lo digo. No hay que estar usando la mente para estas cosas. Tampoco quiero decir que es sin mente, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que la palabra pura que Dios, amén, le testificaba al profeta, el profeta la hablaba. En los tiempos del profeta. En los tiempos de hoy, la palabra que Dios quiere que prediquemos es esta, está redactada aquí. Nosotros somos portavoces de la palabra. Amén. Pero no basta simplemente decir, dice aquí esto y esto y aquello. Tenemos que prepararnos. Mire, por ejemplo, Marcos 9, verso 29, dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero hay que explicar lo que dice aquí. ¿Cuál es el contexto de esto que está acá? Porque vinieron unas personas a Jesús a pedir que sacara fuera el demonio de alguien. Capítulo 9 de Marcos. Mira, ya al final, es un niño, un muchacho. Dice, este muchacho, mira, cae en tierra, cae en fuego. El espíritu malo ese que tiene lo echa en el fuego para matarle. Si puedes hacer algo, Señor, te rogamos. Y él le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Amén. Porque si no escudriñamos la Biblia, dice, ¿y por qué le dice que este género no puede salir? ¿Qué género? ¿Qué es ese? ¿Qué género? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de un demonio que se le había metido por dentro de este muchacho. ¿Y por qué dice que no podía salir sino con oración y ayuno? Bueno, porque obviamente era un espíritu poderoso que se había apoderado de este muchacho. Pero estas cosas, este momento, pero un demonio entre las personas, y eso es un concepto nuevo para algunas personas. ¿Dónde nosotros podemos aprender más de ello? Pues a través de la palabra. Y a través de la palabra usted va estudiando, ¿verdad? Y va viendo, dice, pues mira, hay muchos casos donde los demonios se apoderaban de las personas. Amén. Y les trastornaban la mente y trastornaban la vida. Vimos uno, por ejemplo, el rey Saúl. Decía que vino un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando él desobedeció al Señor, el Señor lo desechó. El espíritu malo la atormentaba. ¿Qué es eso? Una opresión. ¿Sí? Pero ¿cómo aprendemos de eso? Aprendemos de ese tema, específicamente en la palabra. Hay que prepararse en la palabra. Cuando predicamos a Cristo, muchas personas van a preguntar, ¿y qué evidencias
tienes tú de que Cristo es real? Pues nosotros podemos empezar a decir, bueno, la primera evidencia es que antes yo estaba perdido y Él me salvó. ¿Cómo tú sabes que Él te salvó? Porque la palabra de Dios dice que todos los que en Él creen, amén, no serán condenados. ¿Y dónde está eso? Pues yo sé que en algún sitio lo dice. ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, Juan 3, 16 dice eso, ¿verdad? Entre muchos otros versos. ¿Y cómo usted sabe? Pues mire, aquí Juan 3, 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si te pregunto, ¿cómo tú sabes que esto es verdad? Porque la palabra de Dios es verdad. ¿Dónde dice que la palabra de Dios es verdad? Dice, allá te busca. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A lo último, puede ser que la persona diga, sí, pero que yo no creo en la Biblia. Pues ya ese es el problema tuyo. Y por ello vamos a orar. Porque el Señor ahí en ese punto, el que puede transformar la mente para creer lo que dice no creer, la evidencia potente de la del Señor, de que Él es real, pues hace falta que el Espíritu de Dios convenza a la persona. Pero nosotros debemos poder articular, como dice la Biblia, las razones de la fe que profesamos. Amén. Es una fe viva, eficaz y está basada en la verdad de Dios de la palabra. Amén. No se inventa nada. Predicamos lo que dice la palabra. Amén. Por eso es que el Señor, antes de enviar a sus discípulos, después de haberlos escogido, recuerda que hemos estudiado esto, escogido, los selecciona y ahora los va a preparar. Amén. Y vamos a estar viendo eso en este estudio de esta noche. Amén. Así que vimos que el discípulo es aquel que es seguidor de Cristo. Amén. Y estamos hablando de estudiantes son uno y discípulos son otros. ¿Usted recuerda? El estudiante, pues, aprende la materia que se está enseñando. El discípulo solamente aprende la materia, sino también busca imitar a su maestro. En este caso está hablando del maestro que es el Señor Jesús. Amén. Así que eso es lo que el Señor quiere. Él busca discípulos. Pero recuerde que no es tan sencillamente ser discípulo, o sea, ser un imitador de Cristo. Para ser imitador de Cristo, primero tenemos que haber creído en Cristo. Que lo que verdaderamente quiere el Señor, primeramente, pero sobre todas las cosas, es que seamos salvos. Amén. Que nuestra alma sea salva, para que tengamos la seguridad de la vida eterna. Y el único que puede comprar nuestra vida, pagar nuestro pecado, es el Señor Jesús, que derramó su sangre en la cruz para eso. Amén. Ahora, después que hemos venido a Cristo Jesús, que le hemos confesado como Salvador, entonces el Señor nos recluta como sus testigos, como sus discípulos, como sus predicadores. Amén. En esta vida. Porque lo que el Señor quiere que nosotros hagamos ahora es que podamos testificar las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros, empezando por la salvación que nos otorgó por medio de su Hijo Cristo. Por eso es que es importante que vayamos siempre preparados. Amén. Mientras más usted obedezca al Señor, emule al Señor, amén, se parezca al Señor en su vida, su vivencia y en su fe, más fruto usted va a producir para Él en este reino. Amén, el reino de los cielos que está entre nosotros. Así que el Señor nos da lo que nosotros necesitamos para poder ser edificados y estar preparados para la misión. ¿Qué misión nos mandó el Señor? Id y haced discípulos, dice, a todas las naciones. Amén. Y dice, hay que predicar este evangelio del reino en todas las naciones. Hacerlos haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Él dijo que yo estoy con ustedes todos los días. Amén. Todos los días. Él está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Perfecto. Así que, una cosa importante. Manita que sí, mira. El discípulo que verdaderamente quiere seguir a Cristo, Amén. debe de haber en su corazón ese impulso que le lleva a querer hablarle a otro, de querer predicar este evangelio, de preocuparse porque sus palabras estén sazonadas por el evangelio. Amén. El discípulo siente la necesidad de que otros sean salvos, no solamente seguir al Señor Jesús, hay que sentir
anhelo, ese deseo, no me conformo que ver al mundo. Y de alguna u otra manera hacemos el trabajo. Así mismo. Si no puedo ir, pues yo oro. Amén. Busco la manera de orar Claro. por el mundo. Una de mis oraciones por el mundo es por el mundo musulmán y el mundo árabe. Amén. Que el Señor se les revele, que Sí, los amén. transforme. Amén. O sea, eso está ahí en mis oraciones siempre. Y es no una satisfacción, sino una alegría en el espíritu cuando se oye decir que Jesucristo se le ha revelado a ciertos musulmanes. Amén, así es. Porque el Señor hace eso es lo que Él quiere. Dice que Él está buscando la salvación de todos. Amén. La salvación. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. Exacto. Entonces Yes. nosotros, iglesia, podemos hacer este trabajo de diferentes formas. Exactamente. Uno viendo, otro orando, otro proveyendo Amén. para la obra Exactamente. de las misiones. Todo, cada cual, como dice, el cuerpo de Cristo que somos nosotros, cada cual tiene su función. Quizá no vamos a poder montarse en un avión e ir allá a Mozambique. Dice, pero hay misioneros en Mozambique que tienen sus necesidades de apoyo, de oración y muchas cosas. Nosotros podemos orar, nosotros podemos apoyarlos a ellos en muchas formas. Quizá no podamos ir, pero podemos hacer tantas cosas que no necesariamente es ir. ¿Verdad? No, nuestra oración tiene que estar por ellos porque están siendo perseguidos. Sí. Sus iglesias son destruidas, son dispersados los miembros que tienen. Así es, amén. La oración de nosotros debe de ser constante a favor de aquellos que quieren seguir y hacer la voluntad de Dios. Amén, exactamente. Muy cierto. Y para ayudar, para trabajar en la obra del Señor, el punto central que vamos a estar viendo aquí de manera breve es que tenemos que estar preparados, amén, con toda, ¿verdad?, la preparación que el Señor nos brinda. Y vamos a ir por algunos versos que nos van a hablar de esa preparación. Usted ha visto en inglés que dice la palabra que la sigla que dice DIY, do it yourself. En español lo dice, hágalo usted mismo. Pues este piso de losa aquí, hágalo usted mismo. Ahora yo estoy seguro que Millo no fue el que hizo este piso aquí. ¿Cómo yo lo sé? Porque sí, y que quedó bien. Lo dijiste tú primero. Porque quedó bien. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque ¿verdad? Como digo yo, el expertise, o sea, la destreza de Millo no es poner losa. Él tenía destreza de un montón de otras cosas, pero poner losa no. Por eso dice, hágalo usted mismo. Y usted va a Home Depot y allí tienen de cuánta cosa hay. De hecho, ese es el concepto de Home Depot. Hágalo usted. Ellos le venden a contratistas allá, sí, pero lo principal es usted que es consumidor directo. Y usted consigue cosas, dice, estas cortinas, engánchalas usted. Estas lámparas, este abanico, póngalas usted. Pero también te dice, por una suma módica, te lo instalamos. La realidad es que para hacer las cosas, especialmente cositas que son más complicadas, ¿verdad? Hay personas que dicen, pues mira, yo podría poner esto aquí, ¿verdad? Un poquitito aquí, alguna rosquita y por el otro lado, pasar al otro lado y pongo la rosquita. Pero dice, pero ya montar un abanico de techo, pues, un poquito más complejo. Ya, por ejemplo, montar una bañera, da un poquito más de trabajo. Montar una bomba, una cisterna, da un poco más de trabajo, ¿verdad? Típicamente usted no va a comprar un aire acondicionado y lo va a montar usted mismo, ¿verdad? Porque eso requiere un expertise, requiere unas herramientas que típicamente yo estoy seguro que ninguno de ustedes tiene en la casa, ni yo tampoco. ¿Okay? Así que muchas veces, ¿verdad? Podemos y siempre vamos a sentir un sentido de satisfacción cuando de verdad usted mismo hizo algo que hágalo usted mismo. Pero para hacerlo usted mismo, como quiera, necesita las herramientas, ¿verdad? Si usted va a montar uno de estos abanicos, pues especialmente en esta pared de cemento, pues usted tiene que tener un taladro. ¿Cuál taladro? Usted puede preguntar si no sabe. Taladro para taladrar en cemento, tiene que ser un taladro que tenga hammer, que tenga impacto, porque si no se tarda un mes, en lo que hace un boquete de barrena ahí. Tiene que tener una barrena que sea para cemento, no puede ser cualquier barrena. ¿Ven? ¿Cómo usted lo va a fijar a la pared? ¿Compra tornillos que se enroscan en el cemento o compra una expansión para enroscar un tornillo? Pues tiene que hacer tiene que hacer su investigación y prepararse para hacer el trabajo. ¿Okay? ¿Qué tamaño de tornillo necesita? Si usa a veces los que trae, son unos tornillos que presume que usted lo va a montar en madera.
Pero en Puerto Rico usted no sabe, usted tiene que adaptarlo a Puerto Rico. ¿Okay? Tiene que pasar más trabajo. Las cosas para montar en Puerto Rico dan más trabajo que en los Estados Unidos. Los Estados Unidos presume que es en la maderita y usted ve que ponen así en el anuncio y en el anuncio está alguien montando así, tiene una taza de café en la mano y va montando el abanico o la cosa de como si eso fuera la gran cosa. Aquí en Puerto Rico es bien diferente. Pero usted hay que prepararse, usted tiene que hacer su preparación, buscar las herramientas, conocer. ¿Qué dicen las instrucciones? Pare, lea las instrucciones completas antes de empezar el trabajo. Recuerdo que había una de esas casitas de metal que vienen para guardar cosas que se ponen afuera. La cajita de metal viene en una caja bien chiquita, todos los paneles vienen allí, y adentro viene otra caja que trae como 3 millones de tornillos y tuercas, de 20.000 clases y tamaños diferentes. Entonces usted no puede ir allí y decir, pues yo voy, olvídate de estas instrucciones, yo más o menos viendo, yo lo sé sacar. Y me acuerdo que así vino una persona, ¿verdad? Un familiar de nosotros, y se puso a montar la casa. Entonces, este tornillo cabe aquí, ponlo ahí. Había el tornillo. Cuando iba como a una cuarta parte, se percata que las instrucciones decía, habían como 13 diferentes tamaños de tornillos. Beware, muchos se parecen. Asegúrese que usted usa unas tuercas que trancan para porque si no la vibración va a soltarlo. Pero eso es la tuerca que le dio la gana, la primera que encontró en el paquete. Y las instrucciones decían, esté seguro de que para este próximo paso usted tenga un ayudante y usted cuente por lo menos con 5 horas cogidas para terminarlo. Mira dónde me lo dice. Decía, pero tú no viste aquí que al principio decía que leyera las instrucciones completas. Pero no leyó las instrucciones, no siguió nada, no se preparó. Y entonces tuvo que dejar el trabajo porque, los barrios, un par de semanas, entonces fue que consiguió una persona que lo fuera a ayudar. ¿Por qué? Porque después había que parar las paredes. Había que parar una pared aquí y otra aquí. ¿Y cómo tú mantienes esta parada para que? Y la mantienes aquí. Y había que poner una pared aquí y otra aquí. Pues tienes que haber otra persona que te ayude. Pues él no leyó eso. Por fin terminó. Se ve que tuvo que desmontarla completa. Porque los tornillos, cuando fue a necesitar los tornillos para la segunda mitad, eran los tornillos que había puesto en la primera. Que no iban allí. ¡Ay, qué difícil es esto! En realidad no es tan difícil. Con paciencia y con la preparación. Lo mismo pasa cuando vamos a testificar de Cristo. Amén. Tenemos que estar preparados especialmente en la palabra del Señor. Y para eso el Señor nos prepara. Nos ha dotado de su Espíritu Santo. Cuando usted viene a Cristo, el Señor pone su Espíritu en nosotros para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a través de la Escritura. Amén. Pero el prepararse en la Biblia no tiene sustituto. O sea, no tiene fast track. No hay compendio. ¿Se acuerda que las personas cuando en la universidad le daban un trabajo decían, ¡ay, me mandaron a leer el Quijote! Los 2 tomos. Yo a buscar un compendio allí. Iban a la librería, compraban un folletito. Y ahí te decía las cosas más importantes. Pero eso no es leer y estudiar el Quijote. Pues la palabra del Señor, tampoco leer un comentario o sustituirlo con cualquier otra cosa, otro resumen, sustituye el escudriñar la palabra. Porque cuando tú vas a la palabra, el Señor usa su espíritu para que la palabra misma te abra. Dice que la palabra es viva y eficaz. Por eso es que es importante que nosotros perseveremos en ella. Amén. El verdadero creyente ama perseverar en la palabra del Señor. Porque la Escritura es la que nos enseña acerca de Dios, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Para eso fue que Él la preservó hasta ahora. Amén. Así que tenemos que estar preparados para poder testificar de Cristo. Amén. ¿Te has sentido alguna vez que no estás preparado? No solamente para testificar de Cristo, sino para cualquier cosa. ¿Alguna vez te has sentido inadecuado? Un montón de veces, ¿verdad? Cuando usted va a testificar de Cristo, siempre se va a sentir inadecuado. Porque cuando usted se pone a pensar, yo voy a dar a testificar del que me salvó, del que dio su vida por mí, que siempre se va a sentir inadecuado. Amén. Pero debe sentirse que está resguardado, apoyado, preparado en lo que el Señor le ha dado. Siempre se va a sentir inadecuado. Preparado es una cosa, inadecuado es otra. ¿Va entendiendo? Inadecuado es decir, yo no soy digno para predicar la palabra, ni digno de que el Señor me salvara, pero Él me salvó.
pero estoy preparado porque he escudriñado la palabra y me he preparado en lo que el Señor me ha dado para que yo haga. Amén. Parte importantísima. En nombre de Jesús. Parte esencial. Así que, considerando la palabra, el Señor, cuando nos manda en su obra, Él no nos manda sin preparación. Amén. Por eso es que es importante que vayamos a la Biblia para que Él nos enseñe en qué y cómo Él quiere que nos preparemos. Claro, hoy no nos vamos a preparar. Vamos a ver cómo el Señor preparó a otros. Porque el tema de preparación es un tema que coge toda la vida cristiana. Desde que tú comienzas, desde que tú vienes a Cristo, estás aprendiendo del Señor. Pasan 40 años, 50 años de estar en Cristo, gloria a Dios. Y vas a ver que la palabra del Señor te habla como si fuera el primer día. Porque es viva y eficaz. Amén. Viva y eficaz quiere decir eso. Puedes haber leído la porción 600 veces antes y el Espíritu lo utiliza para bendecirte en tu necesidad y tu realidad ese mismo día. Amén. Eso es lo que hay que decir, que es viva y eficaz. Por eso es que para poder entender la Biblia hace falta el Espíritu Santo de Dios. No porque ella tenga palabras complicadas, sino porque las verdades profundas que tiene allí, que vienen de parte de Dios, necesitan la gracia de Dios para comprenderlo. Amén. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, por ejemplo, versos 5 al 15. Y lo vamos a leer. Si usted prefiere, para ir redimiendo bien el tiempo, yo lo voy a leer. Pero usted lo tiene. Mateo 10, 5 al 15. Amén. Para ser un poquito más sabio con el tiempo, para que el tiempo no avance mucho y podamos no estar cansados. Amén también. Mateo 10, 5 al 15. Dice de esta forma. A estos 12, pues ya había seleccionado a los 12. A estos 12, que eran los apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él le dijo a dónde ir, a dónde no ir. Algunos preguntan, ay bendito, ¿y por qué no permitió que fueran a los samaritanos? O a los gentiles, o sea, a los no judíos. Porque él le dijo, vayan primero a las casas de las ovejas perdidas de Israel. Él no dijo, nunca vamos a ir a los samaritanos, vamos a ir eventualmente, pero primero usted vaya a los de Israel. Acuérdense que ese mandato fue para los apóstoles. A nosotros nos dice, ve primero donde la casa de Israel. A nosotros nos dice que ve y testifica a toda aquel, a todos los que te ponga el Señor de frente. Pero aquí el Señor fue específico en este orden al principio cuando el evangelio empezó a ser predicado. Y dice, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Amén. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis y dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. El bordón es una vara, se usaba para caminar. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, no se lleven ni el polvo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí no están todas las instrucciones que el Señor le daría a los que irían a predicar el evangelio. Pero lo que queremos ilustrar con esto es que hay muchas verdades fundamentales en esta porción bíblica. Amén. Si no nos enfocamos en los primeros versos que van específicamente a dónde ir y dónde no ir. Amén. Más adelante, cuando vayamos estudiando la palabra, usted se va a dar cuenta que el Espíritu le puede decir, Espíritu Santo que está en usted viene a Cristo Jesús, le puede decir, en esta casa sí, en esta casa no. Pero eso se lo reserva el Señor. A este le hablas, a este no. ¿Cómo usted lo sabe? El Señor lo pone en su corazón, con ese sentido en su corazón. Pero habrán personas que el Señor no quiere que yo le vaya a hablar. Bueno, posiblemente en ese momento. ¿Ven? Pero hay cosas, el Señor sabe todas las cosas. ¿Ven?
Hay veces que es mejor callar y que observen tu testimonio en lugar de hablar. A veces hay que hablar, muchas veces hay que hablar. ¿Ven? Es porque el testimonio, como habíamos estado viendo en estudios anteriores, el testimonio es todo. El testificar a Cristo, el representar a Cristo es todo, es la vida tuya entera. ¿Ven? Es la vida tuya como tú eres. Aquel que tú le vas a predicar te observa de arriba abajo. Amén. Quiere ver tu testimonio. Muchas veces pasa mucho tiempo y las personas te van observando, van viendo tu testimonio, van viendo tu hablar, tu caminar, en todo, tu testificar. Todo eso va a apoyar el momento cuando el Señor entonces te permita hablarles también. Amén. Puede ser que vaya donde personas que nunca te han visto ni te han conocido, también así. Pero el Señor es el que te guía en la encomienda de ir a predicar. Maíta, Casimiro. Sí, cuando yo viví en Florida, salí un día a evangelizar y fui por una calle y eso fue en Kissimmee, en Florida. Amén. Iba pasando por una casa y el Señor me dice, no toques ahí. Y yo digo, ¿y por qué? Y cuando miro hacia abajo, Amén. lo que veo es la cabeza de Canadela. Entonces yo dije, y me di cuenta que las personas que vivían ahí eran de Haití. Sí. Y me parece que practicaban brujería. Sí, el vudú y la santería y el palomayombe, todas esas cosas. No, vamos a seguir, porque me dijeron que no, ahí sí. No. Y que uno diría, ¿y que el Señor no quiere que se salven? Sí, el Señor quiere que se salven. Pero el Señor tiene la forma de tratar con las personas también. Amén. En eso tenemos que ser sabios, según el Señor nos vaya indicando. Amén. Así que muy bien. Ahora bien, si vamos más allá de estos versos, dice, vayan aquí, no vayan allá. El verso 7, primero le dice, vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la verdad de que Señor nuestro Dios, allá en los cielos, amén, donde es su morada, dice que el trono de Dios en los cielos está, dice la palabra. Dice, ese reino de Él que reina sobre todas las cosas, Él reina en todo lugar, no está reinando en este mundo. Este mundo, quien reina, ¿sabe quién reina en este mundo? La palabra del Señor dice que es el diablo, Satanás. El mundo lo creó Dios, pero este mundo decidió servir a Satanás. Por lo tanto, le pertenece a Satanás. Ahora, el Señor vino a romper las obras del diablo por medio del poder de Dios. Y lo está haciendo en virtud de todos aquellos que conocen a Cristo Jesús como Salvador. ¿Amén? El Señor eventualmente va a hacer cielos nuevos y la tierra nueva, para que todos los salvos por Cristo moren allí, en la tierra nueva que tiene los cielos nuevos. Cuando la Biblia dice el reino de los cielos, está diciendo, nuestro Dios Padre que gobierna, que está en los cielos, se acercó a nosotros, vino a un reino que no era el suyo, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Su Hijo Cristo Jesús se hizo como nosotros, tomó forma humana como nosotros, un cuerpo humano como nosotros, sin dejar de ser Dios. Se humilló hasta más abajo para poder testificar la salvación. Y aquí vemos que Él escogió a unos 12 para que predicaran el Evangelio. Amén. De esa forma es que el reino de los cielos, amén, se ha acercado. O sea, el que quiere conocer a Dios, la salvación por Cristo, y poder intimar con Dios, lo puede hacer, porque el reino de Dios vino a nosotros. Amén. La gente no podía acceder a Dios por su pecado y por muchas otras razones más. Pero Dios se hizo accesible. ¿Ven? Por eso que el énfasis que se nos hace en Filipenses es la humillación de Cristo. Cristo vino y se humilló a hacerse hombre como nosotros. Dios se humilló a hacerse como nosotros. Pero después se humilló más, porque dice que lo humillaron y lo mataron como una rata. ¿Ok? Porque Él quiso, Él puso su vida por nosotros y se humilló hasta lo sumo. Y el Señor le dio entonces un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque se humilló y dio su sangre y por nosotros. Amén. Por eso es que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Dios el Padre. Para que dicen en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y los que están debajo de la tierra. Ese reino de los cielos se acercó. Y eso le dije, cuando ustedes vayan a predicar, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y la evidencia que les mandó a tener incluía sanar los enfermos.
Ahora, tenemos que tener, ¿verdad?, el contexto completo de la Escritura. Amén. El Señor sana todavía. El Señor limpia leprosos todavía. El Señor echa fuera demonios. El Señor resucita muertos también todavía. Pero no quiere decir que cada vez que usted vaya, usted va a resucitar un muerto. Cada vez que usted vaya, usted va a sanar a alguien. Y le digo, no es usted que sana, no es usted que resucita. El Señor que lo hace a través de usted. El Señor en su necesidad. Ahora, el contexto que vemos aquí era un contexto multitudinario. El Señor había venido y se había humillado al venir a la tierra. Y su ministerio era un ministerio de impacto rápido. Y con ello tenía unas señales. Esas señales son estas señales. Lo que hoy le llamamos milagros, estas señales son estas. Sanar enfermos por el poder de Dios. Limpiar leprosos, resucitar muertos, echen fuera demonios. Den por gracia lo que ustedes recibieron por gracia. O sea, todas estas cosas de bendición que ustedes le van a dar a la gente, alguien se las dio a usted. Usted las recibió de mí. Usted las pasa para adelante. Lo que si usted recibió de gracia, recibió gratuitamente esa bendición, usted la va a dar para adelante. Amén, porque eso no es suyo. Así que esta parte es clara. ¿Okay? No vamos a abundar en el sentido de, ¿verdad?, sanar. El Señor puede hacer todas estas cosas que dice ahí. ¿Okay? Su mano no se ha cortado. Él puede hacer todas estas cosas. Pero recuérdese, lo primero es, vio el orden. El reino de los cielos se ha acercado. Usted viene primero a predicar la salvación. Y después el énfasis que el Señor sana y el Señor bendice, el Señor provee materialmente y todo ello. Porque esa no es la parte importante. Recuerdo una vez la historia que yo le hice. Había visto una van y decía todos los nombres de Jesús alrededor de la van. Pero ninguno de los nombres decía Salvador. Piloto, mi música, mi maestro, mi proveedor, mi roca. Y todo eso es verdad. Porque esos son los atributos y los nombres del Señor. Oiga, pero entonces yo le di la vuelta a la van. Tiene que ser que está al frente. Pero más está en el bumper. Y no lo encontré nunca. Y Lorian, bájate tú, a lo mejor yo lo oí rápido. ¿Verdad? Y yo, pero ¿y qué le pasó a esta persona? Que mandó a hacer todo este wrap around y no le puso lo que verdaderamente el Señor es. El Señor vino, sanador, claro, estaba allí también. Todas esas cosas lo es el Señor. Pero ninguna de esas cosas tiene importancia si el primero no es nuestro Salvador. O sea, lo primero. Aquí el énfasis que les puso, les enseñó, y vayan primero a predicar la salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Nosotros diríamos ahora, ¿sabes qué? El Señor está buscando salvar las almas. Y el Señor te quiere salvar a ti. Amén. Claro que el Señor puede sanar también. Y el Señor puede proveer otras cosas y tratar con la vida de manera completa. Pero lo primero es la salvación del alma. Ese es el énfasis del creyente. Eso les enseño aquí. Cuando vamos allá en el verso 9 dice, no os proveáis de oro ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, como tal. ¿Qué decía? Mire, usted no tiene que tener forjado de dinero para ir a hacer la encomienda. Le vaya, el Señor va a ir proveyendo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que usted va a ir pelado. Eso quiere decir que usted no tiene que esperar tener todo lo que usted entiende necesita para ir a predicar. El Señor va a ir proveyendo según su gracia. Amén. Lo otro, no busque una alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado. O sea, usted no va para una expedición. Usted va a predicar a Cristo Jesús. Amén. Ni de bordón, o sea, no tiene que tener tanta preparación en términos físicos y materiales. Lo importante es que usted sepa lo que usted va a ir a predicar. Estamos parafraseando lo que dice aquí. Acuérdate que está el caso físico de esta encomienda que el Señor les hizo, que tiene el caso específico de los apóstoles en ese momento y de los asuntos de la vida de ese momento. El Señor les está diciendo, mire, cuando usted vaya predicando y en una casa le den alojamiento, vaya y quédese allí. En esa casa le dan comida. Quédate aquí. En lo que estás predicando por aquella parte, usted se queda allí. Amén. Y así de esa forma, usted obedece a la palabra del Señor. Amén. Porque el Señor va proveyendo según usted va haciendo lo que Él le ha pedido hacer. Así que el contexto de esto aquí, usted no puede pretender que todo esto aplique usted literalmente. Tenemos que elevarnos y ver lo que está
en el contexto aquí. ¿Qué está diciendo? Usted lo lee y dice, bueno, el Señor está diciendo aquí que el Señor nos va a dar poder. Nos va a dar poder para poder testificar. Nos va a dar el poder de su Espíritu si hay que orar por sanidad. Si hay que orar por provisión. Si hay que orar por que se acabe la opresión satánica. Todas esas cosas, el Señor, a través del poder de su Santo Espíritu. Amén. No tenemos que estar en términos físicos, ¿verdad?, preparados en sentido de tener, ¿verdad?, tantos pertrechos y tantas cosas y nada. El Señor se encarga de proveer las cosas que son necesarias. Amén. Ahora, la preparación de lo que vamos a predicar y la preparación en la palabra, el Señor siempre ha querido que nosotros la tengamos y en ello tenemos que abundar, hermano querido. Ahora bien, manda también, dice, donde ustedes no los quieran, pues váyanse. La palabra en otro contexto dice, cuidados de no darle, ¿verdad?, a ustedes lo que tienen los santos a los perros. No sea que vuelvan y os despedacen. Y lo mismo dice a los cerdos. No deis los santos a los cerdos. No deis perlas a los puercos. Ese es el contexto. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero básicamente es, usted tiene el tesoro de la palabra del Señor, pero no todo el mundo la quiere escuchar. Si usted ve que las personas no lo quieren escuchar y se ponen bravos, se ponen agitados, porque ha pasado, eso no nos ha pasado, empiezan a hablar malo, empiezan a blasfemar el nombre del Señor, usted sabe que allí no es. No, pero es que la Biblia me dice que es a tiempo y fuera de tiempo y ¡pah! Y allí le voy a dar. Si no me deja entrar, le brinco la verja. Eso no es lo que dice allí, eso no es lo que dice aquí. Una cosa es ser arrojado, ser valiente, y otra cosa es ser necio. Usted no va a ser necio, usted tiene que seguir lo que dice la palabra. Amén. Quizás ahí más adelante hay un momento donde se va a permitir predicarle a estas personas. Pues me acuerdo que una vez fuimos a testificar por allá, donde tuvimos la primera vez que nos congregamos por allá en el barrio de Aguacate, en Agüella. Y entonces entramos a un sitio y ¡ups! Se le soltaron los pejos a la persona. Me acuerdo que andaba yo con Lorian estaba al lado mío. Soltaron los pejos. Yo, espérate. Entonces empezaron a gritar como desde adentro. Y yo, espérate. La verdad que nosotros no nos metimos dentro de la casa, estaba la verja y nos metimos un poquito. Se soltaron los pejos. Y nos fuimos para acá, suerte que después los perros, que parece que los llamaron. Pero prácticamente lo que no querían era que entráramos, ¿verdad? Así que hay que tener, ¿verdad?, cautela, hay que seguir, ¿verdad? El celo del Señor provee para que uno quiera predicar, pero tenemos que ser sabios también. Aquí lo que está diciendo así también. Cuando usted le digan que no, usted no vaya. Donde acepten, usted quédese. Y más adelante en otra porción dice, mire, todo lo que le pongan delante para comer, usted cómaselo. No diga, yo no como esto, yo no como aquello, lo que el Señor le da. Si le dan un plato con seso de mono, usted se lo come. Está para allí. ¿Qué es más importante, verdad? Que usted quite todo obstáculo para que las personas sean salvas, ¿verdad? Pablo decía eso mismo. A todos yo me hago de todo para quitar los obstáculos y que Cristo se haga poderoso en ellos y puedan ser salvos. Amén. Si dirán, vamos a comer larvas de caculo, pues coma larvas de caculo. Vamos a comer, y son muy buenas, garrobo, iguana, vamos a comer iguana. Sopa de iguana, buenísima. Con pan tostado. Eso es lo que dice aquí. Amén. No se preocupe que si le toca un día, el Señor le dará la potencia para hacerlo. Ah, sí. Pero tiene que ir lejos. Te va allá a Honduras y allí se comen las iguanas y eso sí. Sí. Pero son muy buenas. Es como si estuviera comiendo pechuga. Amén. En nombre de Jesús. Sí, me comí así un platazo de ese así grande. Y no fue al engaño, yo sabía lo que me estaba comiendo. Muy buena, en nombre de Jesús. Amén. Por eso digo, un uso que puede tener. Yo sé que aquí en el patio atrás hay mucha, pues mire, ve. Amén. Ahora, en el sitio donde ustedes no lo quieran, usted se va. No estamos llamados a insistir, ¿ok? Allí. Esta parte es importante. Así que, ¿qué estamos diciendo? O sea, a través de la palabra podemos ver todo este tipo de consejos, ¿verdad? Jesús va a proveer. Lo primero, el punto esencial de lo que estamos viendo, para ir resumiendo, Jesús va a proveer lo que nosotros necesitamos.
El Señor le ha provisto su palabra. El Señor le proveyó la salvación. El Señor le proveyó su Santo Espíritu. Amén. Para que el Espíritu le da a empoderar y fortalecer para que usted vaya a predicar el Evangelio. Como usted dijo también, hermanita, el entendimiento, ¿verdad? La sabiduría para poder hacer la obra. El Señor le va a proveer todo lo que usted necesita. Amén. Usted no tiene que hablar lindo ni nada. Habían personas que eran torpes de boca. Allá Moisés era gago, tartamudo. Hay otras personas que decían, este escribe poderosamente, y si usted mira lo que escribe, usted pensaría que él es una persona así fuerte, imponente. Ese era Pablo. Dice, sus palabras son fuertes, pero su apariencia física es insignificante. Parece que él era, pues quizá era flaco, chiquito, ¿verdad? Tenía aquella cosa que parecía que tenía una infección en los ojos que nunca se le iba. Quizá la vocecita era así más bajita. Todas estas cosas, ¿verdad? Pero eso le impidió a él ser poderoso en el Señor. No, para nada. ¿Está viendo? O sea, todas estas cosas el Señor las va fortaleciendo. Él le dijo, mientras tú seas débil, o sea, mientras tú, por tu debilidad física, amén, seas llevado a depender de mí, ahí es que está mi poder. Amén. Y ese es el concepto clave de lo que tenemos que ver aquí. El Señor es el que nos va a empoderar, no es nuestro poder. Amén. No es nuestra fuerza, no es nuestra maña tampoco. Amén. Así que toda esa parte es importante. Amén. El Señor, miren, en el verso 1 del capítulo 10, a estos 12 los llamó y les dio autoridad. Mateo 10:1, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces los otros versos le da los nombres de los primeros, de estos apóstoles, ¿verdad? Que fueron en ese momento llamados discípulos y después fueron llamados apóstoles, o sea, los enviados por el Señor. Amén. Así que la parte clave aquí, hay que estar preparado, pero no sentirse preparado. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Hay que estar preparado, pero no sentirse preparado en el sentido de que yo voy a mí. Yo voy a mí porque yo me preparé y yo soy yo y para adelante voy. ¿Está viendo? Usted se prepara dentro de todas sus fuerzas y el Señor tiene que hacer todo el resto, toda la diferencia. ¿Se acuerda lo que le mencioné? Por más que usted se prepare, nunca va a estar preparado. Lo importante es que usted se prepare y después se sienta que es indigno, ¿ven? Que no está listo y el Señor le va a usar. Esa parte es importante. En el momento que usted sienta, wow, el Señor sí que está bien chévere porque yo estoy de su lado. Cuando usted empieza que usted es la pieza de rompecabezas que faltaba, estamos pensando mal. ¿Amén? Ahora, el Señor por su gracia, cada uno de nosotros, nos usa, pretende usarnos para su obra. Eso es lo que está implícito aquí, dentro de estos 12. Otra cosa importante, usted vio si a él mandó a uno, usted será el líder, usted será el seguidor, en ninguno los puso de líder ni nada. Lo mandó, dice, esos 12 de 2 en 2, para que mientras uno está predicando, el otro orara y viceversa. Amén, va viendo. O sea, que uno se apoyaba al otro. Es importante que cuando usted va viendo todas las connotaciones de esta porción que vimos, usted va viendo que el Señor los encomendó, los dotó, los preparó y les dio unas instrucciones específicas. Amén. Las mismas que nos dio a nosotros. Amén. Así que es importante que nosotros veamos estos aspectos de la palabra. Claro, estamos simplemente pasando por encima lo que dice la palabra hoy, ¿verdad? Porque por la limitación de tiempo que tenemos hoy, pues no podemos abundar, pero importante es que usted medite en esta escritura. Amén. Y vea cómo el Señor está confirmando que nos ha comisionado a nosotros para que vayamos a testificar. Amén. Y usted no se preocupe. Si usted dice, hay una parte ¿verdad? Un himno que se llama "No te dé temor a hablar por Cristo". Amén. Porque Él te va a fortalecer. No te dé temor nunca, 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 dice el coro del himno. Amén. Usted no se preocupe por eso. El Señor va a estar con usted. El Señor le mandó, pero el Señor es bueno, porque Él manda y va contigo a través de su Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús.
Sobre no llevar cosas. No lleves oro, plata, ni alforja, ni estas cosas allí. Quiere decir que cuando usted vaya a un viaje misionero, va a ir con la ropa puesta y no se vaya más ninguna. No va a llevar dinero ni tarjeta de crédito en esas cosas. No, no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir con esto es que usted no depende de esas cosas. O sea, usted no espere sentirse cómodo para ir a hacer las cosas. ¿Amén? Porque la obra del Señor no es comodidad. La obra del Señor es servir al Señor y servir a los demás. Ese es el énfasis que está haciendo aquí. ¿Amén? Porque típicamente cuando usted quiere ir a un viaje, usted se va bien preparado. Usted ha visto que cuando usted va a un viaje de 3 días, si lo dejan se lleva ropa como para 30. Especialmente las damas. No hard feelings, pero las damas hacen esto. Si usted se circunscribe y planifica bien, dice, ¿me puedo llevar una maletita que sea así? Hay gente que viaja así, mira aquí. Y no es que la ropa interior dice, pero lo usé de esta forma, ahora la viro hacia GB y después el otro día la viro a GB, ya tengo 4 calzoncillos con uno solo. No es eso lo que le estoy diciendo. No es eso. Es que no debemos pensar en comodidad. Es el énfasis del contexto de la Biblia. No debemos pensar en encontrar todas las cosas a nuestra conveniencia para servir al Señor. Amén. Porque fíjate, a través de servir al Señor y de predicarle, el Señor nos va enseñando a nosotros también, nos está moldeando, nos va preparando. Amén. Bendito Señor. Así que cuando usted vaya a testificar, el Señor le va a mandar a testificar. Usted se va a sentir que se preparó, pero se va a sentir incompleto e indigno para que usted pueda confiar en Él. Amén. Si en un momento está en una situación que usted no entiende, ¿por qué estoy metido aquí? ¿Qué le digo a esta persona? Esté tranquilo. El Señor va a dirigirlo todo. Amén. En una ocasión fuimos a hablar con una persona hace muchos años. Wow. Me estoy dando cuenta que hacen efectivamente eso hace 41 años. Ahí hablando que, ¿verdad? No que yo tenga 90 años, igualmente los tendré, pero hace 41 años pasó esto. Dice la persona, fuimos a administrar a una persona y la persona estaba endemoniada. A veces dice, ay, vivimos en un mundo tan moderno. La gente hoy no están endemoniados. Sí, están endemoniados, algunos de ellos. ¿Qué es endemoniado? Que hay un espíritu demoníaco viviendo dentro de ellos. Ellos son casa de un demonio. Porque sí están endemoniados. Y el demonio controla a la persona en muchos aspectos. Fuimos allá y empezamos a predicar a Cristo y el demonio se puso bravo. Pero bravo que estábamos metidos en la sala de la casa y el demonio empezó a dar puño y patada por todos lados por una cosa y otra cosa. Usted sabe que por ahí dicen, claro, ese es más duro que los puños de un loco. ¿Usted ha escuchado eso? Da unos puños bien duros, ¿verdad? Porque los da con calma, fuerza y que no importa lo que pase. Pues ese varón empezó a dar puño ahí a todo el que cogía. Y algunos hermanos que estaban allí cogieron su puño. Bien dado, pero dado, duro. Y entonces rápido nos percatamos que era lo que estaba pasando. No, que está epiléptico, que sea cosa. Hay epiléptico, pero ese no era epiléptico. Se estaba endemoniado. Fuimos y oramos. Vamos a clamar allí, un círculo de oración. Satanás, en nombre de Jesús, te reprendemos y te echamos fuera de aquí. Te echamos fuera a este varón. Fuera de aquí. Y mientras más orábamos, más bravo se ponía. Pero eventualmente el Espíritu de Dios lo libertó. Salió, lo tranquilizó. Hasta se orinó encima y todo. Ponlo como ahora. La sala de la casa era bien chiquita, era como un cantito así. Y habíamos como 10 allí. Imagínate cuántos cogieron puños ese día. Cuando quiera tiraba la mano, había una cara o un pecho o una espalda para coger un puño. Pero gracias a Dios el Señor se glorificó allí. Eso no era lo que estaba en planes. Eso fue la cosa de Dios. En otros lugares, llegamos y decían, ¿ustedes vienen a hablar de Jesús aquí? No, aquí no. Yo dice la palabra, pues está bien, aquí no. Ellos dijeron que aquí no. Nos vamos a otro lugar. ¿Ven? Sí, vamos. En otros lugares, sí, cómo no. Se predicaba. Pero nadie
nadie se veía que había tomado una decisión, nadie se veía que se había salvado ese día. Pues puede ser que usted sembró y después otro va a venir y va a predicar o a testificar. Y ahí es que viene el momento de salvación de las personas. O sea, tenemos que estar dispuestos a todo ello, porque nosotros somos instrumentos del Señor. ¿Está viendo? Nosotros no podemos pretender nada. Amén. Así que lo que tenemos es que estar preparados en el Señor, en toda la forma que podamos, en el conocimiento de la palabra, en oración. Amén. Bien importante para que estemos fortalecidos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, quería leer unos versos, ¿verdad? Porque el tiempo nos ha avanzado, ¿verdad? Vamos a orar y cantar el último himno. En Efesios 6, 10 al 17, nos habla de una parte bien importante que muchos conocemos, de la armadura de Dios, ¿verdad? Amén. La armadura de Dios. Muchos de los que estaban aquel día en la ¿verdad? Lo que les conté acerca de aquella persona tirando puños, quizá hubieran querido tener el yelmo de la salvación. Era el casco de hierro aquel para que cuando le dieran el puño, pues no le doliera, de manera jocosa. Pero recibieron la afrenta en el nombre del Señor y el Señor se glorificó ese día. Efesios 6:10 dice: mira, hermano, por lo demás, o sea, para resumir, le está diciendo Pablo, hermanos míos, voy a parafrasear, ¿okay? Fortalezcanse en el Señor. En el Señor es que está la fuerza. Fortalezcanse en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el diablo está velando para trastocar y impedir la obra de Dios en usted y en los demás. Porque la lucha de nosotros no es contra la sangre y carne, o sea, no es contra gente como nosotros. La lucha de nosotros es contra los principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son esos? La jerarquía del ejército de los demonios. Tienen principados, potestades y gobernadores. Va desde arriba, desde reyes, ¿ok? Desde, vamos a decir así, líderes de países, podemos decirlo así. Y entonces están los gobernadores. Reyes, presidentes y gobernadores, sigue bajando. O sea, tienen una jerarquía. Dice, la guerra de nosotros es contra ellos. No es contra la gente, es contra ellos. Contra esas huestes espirituales, o sea, contra esos ejércitos espirituales de maldad que están en las regiones celestes. ¿Dónde están los demonios? Por ahí están, por todos lados. Dice, esa es la lucha de nosotros contra ellos. Que ni los vemos. Son más poderosos que nosotros en el sentido espiritual. Y muchas veces toman apariencia física también. ¿Cómo vamos a batallar con ellos? Dice, por eso es que tienen que tomar toda la armadura de Dios. Claro, ¿y qué es la armadura de Dios? Lo vamos a ver aquí ahora. Dice, para que ustedes puedan resistir en el día malo. Y cuando haya acabado todo, estar firmes. ¿Se acuerda que hace poco le estaba diciendo? Estar firmes, la connotación es cuando hay una batalla. Pero una batalla, pero duro, que está el polvo volando por todos lados. Cuando el polvo se asiente, ¿quién está de pie? Usted va a estar de pie. Cuando usted está vestido de la armadura. ¿Cuál es la armadura? Y nos vamos a ir a los detalles de la armadura, porque esto prácticamente es un estudio a profundidad. Pero lo que nos quiere decir aquí, el que le da el poder es el Señor. El que le prepara para esta batalla contra los demonios es el Señor. Estad pues firmes. Estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es el lomo? Todo esto aquí. Todo esto, todo el pecho. Ese es el lomo. Usted vaya ciñéndose los lomos con la verdad. Usted vaya hablando la verdad. Amén. La verdad. La verdad está contenida en la palabra, pero más adelante menciona la palabra. O sea, usted no puede ir a predicar al Señor con mentiras. Usted tiene que ir a predicar al Señor con verdad. ¿Qué quiere decir? Y usted se viste con la coraza de justicia. Justicia en este sentido son las obras correctas que a Dios le agradan. Usted va a ir en verdad y usted va haciendo la obra que agrada al Señor. Amén. Y esa viene a ser la coraza de la armadura. Imagínate la armadura esta de metal, ¿verdad? Y los pies suyos también va a ir descalzo. Usted va con el apresto, o sea, que era una sandalia del Evangelio de la Paz. ¿Por qué le llama el Evangelio de la Paz? Las buenas noticias de la paz.
Porque lo que quiere el Señor es que usted ahora esté en paz con Dios por medio de Jesucristo. El que no está en paz con Dios es porque su pecado no ha sido perdonado. Tiene una cuenta pendiente con Dios. Amén. Una deuda que le condena, by the way, al infierno eterno. Cuando se conoce a Cristo a través de las buenas noticias de salvación, del Evangelio, la paz viene. Dice, tomen también sobre todas las cosas el escudo de la fe. El escudo de la fe. Amén. ¿Para qué? Para que con eso usted pueda apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos son flechas. Connotación de flecha, pero no flecha de arco. La flecha que se disparaba, los dardos, eran los que se disparaban con la ballesta. ¿Sabe que está el arco que es como una pistola? Que muchas veces que se le daba, ¿verdad? Como con una pateca. Y lo estiraba y tiraba unos dardos que eso traspasaban las armaduras. Venían hechos para traspasar las armaduras. Por eso el contexto aquí es, si le van a disparar y el malo le va a disparar, ¿verdad? Espiritualmente, con estos dardos de fuego para pretender trastocar su fe, ese es el contexto que está aquí. Con ese escudo de la fe usted puede apagar los dardos de fuego. Cuando el diablo viene a sembrarle duda en su corazón, usted se protege con la fe. Amén. El escudo de la fe. De la fe firme en las promesas y la verdad de la palabra del Señor. Amén. Por eso es que dice, ¿y cómo yo puedo estar firme en la fe? Tiene que conocer la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pues en la manera que usted abunde y usted se ancle en las verdades bíblicas, en las promesas bíblicas. Amén. Eso fortalece su fe. La fe no se fortalece simplemente porque el Señor, dame fortaleza en la fe, Señor. El Señor le ha dado la herramienta para que usted se fortalezca en la fe, que es su palabra. Con eso usted se fortalece, el escudo de la fe. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. ¿Ok? Fíjese que interesante que pone el casco como que protege, ¿verdad? Su cabeza, su mente. ¿Ven? De la salvación propiamente, todo bien guiado, es la que rige toda su vida. ¿Amén? Y por último, la espada del Espíritu. De toda la armadura, el arma ofensiva es una. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, en otro contexto dice, la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra, dice, hasta el tuétano, penetra el alma hasta el tuétano de los huesos, o sea, se va hasta adentro, ¿verdad? Y revela las intenciones del corazón. Cuando uno incide sobre la palabra del Señor se le predica a las personas. Es como si usted quedara desnudo delante del Señor, porque todo queda revelado por la verdad de la palabra. Y los argumentos humanos y la lógica y hablando de estas historias por allá son historias, pero cuando usted le predica la palabra, las personas, el Señor y el poder de la palabra hace que eso penetre en su corazón. ¿Se recuerda cuando allá estuvimos hablando, creo que era el domingo pasado, cuando Pedro les testificó, Pedro y Juan le testificaron allá en aquel día de Pentecostés, a todos aquellos que decían, pero ¿qué es esto? ¿Qué este revolú que está pasando aquí? Que esta gente está hablando un idioma que nosotros entendemos. Entonces él les explica. Y dice, cuando oyeron que ellos eran culpables, habiendo sido cómplices de matar a Jesús, no que ellos lo habían matado directamente, no es porque Jesús se mató, sino que él puso su vida y tenía poder para poner su vida y para quitarla, pero alguien tenía que quitársela. Cuando ellos oyeron eso, dice que se sintieron como traspasados el corazón. Esa es la palabra del Señor. Cuando ellos comprendieron todo aquello por el poder del Espíritu de Dios, ellos se sintieron liquidados, muertos, que no podían hacer nada. El único que podía hacer algo por ellos era el Señor. ¿Qué haremos? Le dijeron a todos aquellos apóstoles, pues, conviértase al Señor Jesús y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, para que vengan entonces tiempos de bendición y de refrigerio. Amén. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, la promesa de salvación. Amén. Hay que arrepentirse y convertirse. Por eso que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. ¿Cómo venció el Señor al diablo? En las 3 tentaciones. En las 3 que nosotros vemos aquí, lo tentaron un montón de veces más. Citando
la palabra de Dios. A ver. El diablo le citaba la palabra mal puesta y el Señor la citaba correctamente. Por eso es que hay que conocer la palabra. ¿Amén? El diablo te va a decir, haz lo que te dé la gana aquí. No, el Señor no me mandó a hacer lo que me da la gana. El hacer tu voluntad, oh Señor, me ha agradado. ¿Qué tal cosa? ¿Qué está pasando? Tú puedes citar la palabra del Señor. Amén. A veces vienen esos pensamientos a ti. Dice, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Muchas veces vienen de nuestros propios malos deseos, pero muchas veces pueden venir del diablo también. Hay que estar preparado y citarle la palabra del Señor. ¿Se acuerda cuando el diablo dije, mira, tú ves todos los reinos de este mundo, son míos, pero yo te los voy a regalar. Si tú te jodillas y me adoras. El Señor, ¿sabe qué sabía el Señor? Que los reinos de este mundo iban a ser de él en algún momento dado. Allá en Apocalipsis dice que cuando el Señor haya vencido todo y haya redimido todo, dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Pero Satanás dijo, yo te lo voy a dar adelante ahora. Y él me dice, no, porque es que servirás al Señor solamente y a Él solo adorarás. Okay. Por más tentación que haya, el Señor le citó la palabra del Señor. ¿Estás enmayado? ¿Estás enmayado? ¿Qué te parece si estas piedras te las convierten en un pan sobao con mantequilla de ajo? La mantequilla de ajo no estaba allí, ¿verdad? Pero ponle, ¿verdad? Un pan. Ay, ¿a usted le gusta el pan? Sí. Usted está bien enmayado. Imagínense que usted, ahora mismo una tostadita de pan integral con mantequilla de verdad por encima de la tostadita. Pero es así. Si haces esta poca vergüenza, yo te voy a regalar esta tostada. Pues te dice, no te apures de eso. Porque el Señor me va a proveer la tostada en el momento dado sin tener que hacer la poca vergüenza. Entonces, esa convicción viene de nuestro corazón cuando usted va a la palabra del Señor. Amén. Parafraseando, claro, lo que dice la palabra. Pero hermano, mire, el tiempo, ¿verdad?, nos ha dado hasta ahora. Yo quisiera, ¿verdad?, seguir un poco más, pero importante, ya voy a hacer la asignación. Repase bien esto. Mateo 10. Lea Mateo 10, capítulo de Mateo 10. Amén. Y lea también, vuelve y lea con calma Efesios 6, 10. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, la semana que viene es martes. La semana que viene es martes, no miércoles. Recuerden que la semana fue un día especial. Vamos a estar en el quinto estudio. Mateo 28, 16 al 20. Que nos habla de la gran comisión. Jesús envía a sus discípulos. Estuvimos hablando de Jesús prepara a sus discípulos. Lo estaba preparando para enviarlos. Ahora Jesús envía a sus discípulos. El quinto estudio de esta serie, El Camino. Y con ese estudio terminamos esta serie. Y Hechos capítulo 1, versos 1 al 8. Hechos 1, 1 al 8. Amén.